Levítico capítulo 11. Nos encontramos en una nueva sección. ¿Te acuerdas perfectamente de cómo es que Levítico está organizado? Y perfectamente podrás recordar que es prácticamente un acomodo de espejo. Donde empieza es donde termina y la parte central nos lo puede mostrar Dios como un eje prácticamente en este libro. Hasta incluso el orden puede verse o puede notarse en la forma en la que está estructurado todo este libro. A mí me tiene fascinado por completo y el día de hoy vamos a comenzar con una nueva sección que es a partir del capítulo 11 hasta el capítulo número 15. Hoy vamos a platicar acerca de la pureza ritual y todo lo relacionado con cómo es que se perdía o cómo es que se conservaba. Te doy la más cordial bienvenida a todo este tema. Estoy seguro que si te está gustando todo lo que hemos estado viendo, esta parte también te va a gustar y a emocionar. Así que bienvenido, bienvenida desde ya. Como puedes ver justamente en esta lámina que ves en la pantalla, pues se van a poner impuros, ¿de acuerdo? Por haber estado en contacto con fluidos reproductivos, por tener una enfermedad en la piel, por tocar moho, tocar cadáveres, comer animales impuros, ¿de acuerdo? Y demás. Algo importante con respecto a todo esto es que la impureza, no es pecaminosa, solo es temporal. Y es algo normal. Hay que recordar que también había un tema de descuido que pudiera suceder. Sin embargo, todo esto tiene mucha relación, con la parte de atención y con la parte de involucramiento, deseo de madurar, deseo de crecer y deseo de mantenerse santo. Así que vamos a revisar el capítulo número 11 que tiene todo que ver con la parte de los alimentos. Está bien, vamos a platicar sobre los animales limpios y los animales impuros que vimos o que vas a ver en tu lectura del capítulo 11. Está bien, vamos a darnos cuenta que Dios anhela santidad incluso hasta en los alimentos. La consagración de Israel incluía pureza en la dieta. Lo impuro no tendrá la función de alimento, a pesar de que puedan consumirse. Esta parte es muy importante. ¿Por qué te platico esto? Porque la palabra enseña en Génesis que Dios pareciera que dice que todo lo hizo bueno, que todo fue bueno y que prácticamente todo está en orden y todo es bueno. La palabra bueno en el idioma original tiene más que ver con el concepto de funcional, es decir, que tiene una función, que cumple con una función, es decir, que Dios cuando lo vio le asignó una función, que sirve dentro del ecosistema vivo para una función. ¿Está bien? Todo tendrá una función. Y como podrás darte cuenta, como ya te diste cuenta, en este capítulo 11 habla acerca de animales que a pesar de que se pueden consumir en la actualidad, para Dios o para los ojos divinos no serán considerados alimentos. ¿Está bien? Una cosa distinta es poder comerlo. Y una cosa muy diferente es que sea considerado alimento. Este capítulo 11 está lleno de información con respecto a todo esto, así que vamos a organizarnos en la tabla que tanto nos gusta con respecto a este capítulo para que sea muchísimo más sencillo. Del capítulo que estamos leyendo, que es el capítulo 11, vamos a dividir la primera sección para animales terrestres, ¿de acuerdo? Esta sección tendrá que ver con los animales que están en la tierra y que definitivamente pues menciona que serán considerados alimentos aquellos que cumplan con dos condiciones juntas, es decir, que no sea una o la otra, sino que sean las dos juntas. En este caso, las dos condiciones es que rumien y que además tengan pezuña hendida. Rumiar prácticamente es estar digiriendo la comida una y otra vez. Incluso la regurgitan y después la mascan y luego después la vuelven a tragar. Esto es, por ejemplo, la característica de las ovejas, la de las cabras, incluso que los vemos todo el tiempo estar mascando. Las vacas también, por ejemplo. Y algo menciona con respecto es que además de rumiar deberán tener la pezuña hendida. ¿Eso qué significa? Que la pezuña está como dividida exactamente como a la mitad. Diferente, por ejemplo, a la de los caballos. Los caballos tienen una pezuña que es completamente corrida, mientras que exactamente las cabras, los borregos, ¿de acuerdo? Las vacas tienen la pezuña hendida. Está bien, tienen la pezuña como si estuviera partida. Imagínate, cuando cumplan estas dos condiciones, los animales que están en la tierra podrán ser considerados alimentos. Ya te puse algunos ejemplos que son justamente los que habíamos estado revisando para el sacrificio, para el sistema sacrificial. ¿Está bien? Menciona algunos, por ejemplo, que definitivamente no estarán en la lista de alimentos y dice acá, por ejemplo, no comeréis el camello porque aunque rumia, no tiene la pezuña hendida, es decir, sí regurgita el alimento, pero su pezuña no es hendida, por lo tanto lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, no tiene pezuña hendida, es más, dice, no tiene pezuña, punto, se acabó, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de hecho de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo.
O sea, que incluso para Dios el cerdo no será considerado alimento. Entonces, ¿para qué creó Dios al cerdo si no será considerado para alimento? Bueno, como te dije, todo tiene una función. Y la función del cerdo, y la del conejo, y la de la liebre, y la del camello, no es definitivamente servir como alimento. ¿De acuerdo? Dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, lo tendréis por inmundos. ¿Sale? Después platicaremos un poco más acerca de esto, pero aquí ya vas entendiendo de manera muy sencilla lo que este capítulo nos está queriendo informar. Después, en los animales acuáticos aparece la sección segunda del versículo 8, hasta el versículo número 12. Serán alimentos los animales del mar que cumplan con dos condiciones, aletas y escamas. Al mismo tiempo, tendrán aletas y también escamas. Todo lo demás que no tenga ambas condiciones no será su función el servir de alimento. Todos los crustáceos, todos los invertebrados, todos los animales que no tienen escamas, por ejemplo el delfín, el tiburón, los crustáceos, por ejemplo el camarón, la jaiba, el cangrejo, incluso lobster, la langosta, la langosta tampoco servirá como alimento según la instrucción del Señor. ¿Está bien? Y tú dirás, ¿pero por qué esos no pueden comerse? Pero es que si se pueden comer, mira, vas al restaurante y los pides. Bueno, a los ojos del Señor, para los ojos divinos, ¿de acuerdo? Esos animales no pueden ser considerados dentro de una categoría de alimentos porque no es su función servir al humano como alimento. De hecho, la función, por ejemplo, de muchísimos crustáceos, incluso hasta de las almejas, su función y las ostras, su función es la purificación y limpieza de los océanos y los mares. Se encargan de todo el tiempo estar filtrando y filtrando el agua. De hecho, bastante de los crustáceos que se encuentran, por ejemplo, muy cerca de los muelles, son buenísimos para poder captar metales pesados o incluso hasta de verdad, pues sustancias que son dañinas para el hombre. Y cuando ellos lo consumen, a ellos no les hace daño porque esa es su función. Y Dios dice, a ellos no te los puedes comer porque los he apartado para que sirvan exactamente como el equipo de limpieza del mar. Si te comes al equipo de limpieza del mar, ¿quién va a limpiar después los océanos y los mares? Y bueno, ya te imaginarás ¿qué se comerá la persona cuando se coma al equipo de limpieza del mar? Imagínate eso, ¿no? Y bueno, ahí dice, ahí menciona claramente, sencillamente dice, todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. No comeréis, dice claramente, no servirá, no será su función como alimento. ¿Está bien? Después en el versículo 3 hasta el versículo 19, habla acerca de las aves y no hay como tal una condición específica a cumplir, sino que se mencionan cuáles son las aves que no se podrán considerar como alimento, ¿de acuerdo? Regularmente son aves carroñeras, su función será completamente distinta. Como te puedes fijar, hay aves como por ejemplo el gallinazo, el milano según su especie, los cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Dice, no serán para comer. Regularmente las aves que fueron seleccionadas en esta lista, pues aparentemente son aves que son de carroña o que son aves de caza, ¿de acuerdo? Entonces dice Dios, no, a ellas no te las vas a comer. Está bien, tienen una función. Por ejemplo, hay aves que están aquí, que su función es limpiar todos los restos que quedan de una bestia que murió o que fue muerta o que fue cazada por otro animal, por otro depredador, perdón. Pero ellas comen lo que resta con la intención de incluso comerse lo putrefacto que a ellas no les hace daño. Entonces tienen una cierta función, pero definitivamente la función de servir como alimento no es una de ellas. ¿Está bien? Después del versículo 20 hasta el versículo 25 veremos todo lo relacionado con los insectos. Hay insectos que se pueden comer siempre y cuando cumplan con estas tres condiciones. Tengan alas, tengan cuatro patas y además tengan unas piernas para saltar. Si tú pones atención, justamente los saltamontes, que también son conocidos como langostas cuando son un poco más grandes u otra especie, definitivamente tiene unas piernas bastante largas que están justo detrás, que incluso hacen como un triángulo, porque son con las que se impulsan para brincar, para saltar. Y te cuento que estos animales sí pueden ser comidos, sí pueden ser utilizados como alimentos, siempre y cuando cumplan con estas condiciones: dos piernas, cuatro pares de patas, dos pares de patas o cuatro patas extras además de las piernas, y que tengan alas. Cuando sea así, por supuesto te los puedes comer. ¿Está bien? Según lo que dice el Señor. Después, en el versículo número
26 al 30 vuelve a aparecer una segunda mención con respecto a los animales. O aparece una segunda mención con respecto a los animales, especialmente animales terrestres, mencionando otros que podrían consumirse, pero que para el pueblo de Dios no serán considerados como alimento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen estas instrucciones aparte? Lo veremos al final, pero por favor, sigue conmigo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los animales que aparecen acá? Dice, de los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras, es decir, todos los felinos, ninguno de estos podrá ser considerado alimento, ¿de acuerdo? Y dice después, los tendréis por inmundos estos animales que se mueven sobre la tierra. Por ejemplo, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. ¿De acuerdo? Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. ¿De acuerdo? Entonces deja con claridad algunas especies bien explícitamente. ¿Está bien? Después aparece con respecto al tema de tocar los animales cuando estaban muertos y quedar pues inmundo. El tratamiento sería, bueno, como justamente menciona acá. Por ejemplo, en el versículo 32 dice, sobre todo lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, o sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo solo hasta la noche, entonces quedará limpio. Si es vasija de barro, por ejemplo, quebrarán la vasija, no se va a poder utilizar, ¿de acuerdo? Alimento que se come, si cayere algo, por ejemplo, el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas pues también será inmunda, ¿de acuerdo? Todo aquello sobre el que cayere el cadáver de esos animales que sean inmundos también serán inmundos, por ejemplo, horno u hornillos, ¿de acuerdo? Incluso se van a derribar, ¿sale? Y con respecto a las fuentes de agua, bueno, pues estas no van a ser inmundas porque es una fuente que fluye y fluye agua, y dice claramente ahí. Pero dice algo importante con respecto a las semillas, incluso dice, si sobre la semilla que se haya de sembrar, pues será limpia, ¿de acuerdo? No pasa nada. Mas si se hubiera puesto agua sobre la semilla, tú sabes perfectamente que si pones agua sobre una semilla, se activa y empieza su proceso de germinación. Bueno, ya esa semilla habrá de quedar inmunda, ¿está bien? Y si algún animal que anduviere para comer, dice que tuvieres para comer, muere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. ¿De acuerdo? Después, en el versículo 41 hasta el 44 menciona más animales. Se hace notoria la instrucción con respecto a los animales que se arrastran. Hace claramente una mención y dice en el versículo 41, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. Explícitamente dice, no se comerá. Y luego dice, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. ¿Sale? El versículo 45 en delante prácticamente trata la firma del Señor y muestra y dice por qué le interesa que incluso cuiden su alimentación. En el versículo 45 dice, ¿por qué? Porque yo soy Yud-Hei Bau-Hei. ¿Te acuerdas de esa palabra? El nombre de Dios en hebreo Yud-Hei Bau-Hei, que significa el Eterno. Yo soy el Eterno, que los hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, de ustedes, el Dios de ustedes. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Dice, yo vivo, ¿te acuerdas que hablamos de santidad? Yo vivo aparte, yo vivo consagrado, yo vivo distinto, yo vivo distinguiéndome. Bueno, ustedes también, su alimentación será distinta. El sello, la marca del pueblo de Dios es que comerán distinto. Imagínate nada más eso. Incluso la alimentación muestra un sello de ser apartado. Imagínate eso, ¿no? Esta ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿De acuerdo? Oye, pero yo me lo puedo comer. Y bueno, sí, pero acuérdate que dijimos, no es considerado alimento para los ojos del Señor. Aquí va a haber un tema importante, yo lo sé, porque muchas veces hemos aprendido que si esto está vigente, que si no está vigente. Bueno, por ahora no es el tema. Acuérdate que no hemos estado revisando más que la información histórica. Sin embargo, te invito a que sigas conectado porque en un futuro muy cercano vamos a revisar cómo es que los versículos del Nuevo Testamento podrían entrar en alineación, ¿de acuerdo? Todas las secciones de la Biblia para saber
qué es lo que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de considerar. ¿Está bien? Esta instrucción existía desde Noé en el arca. ¿Te acuerdas perfectamente que lo vimos por allá en Génesis? Donde decía que de los animales que son limpios entrarían 7 parejas. Ahora entiendes por qué. Servirían de alimento una ocasión que descendieran del arca. ¿Está bien? De los animales que son inmundos, solamente una pareja. Por lo tanto, entraron, por ejemplo, por así decir, 7 vacas y 7 bueyes. Imagínate eso. Entraron 7 ovejas y 7 carneros. ¿De acuerdo? 7 cabras y 7 machos cabríos también. ¿Qué te parece eso? De estos había en total 14 de estas especies que son pues consideradas como animales puros. ¿Está bien? Todo redunda de parte del Señor en su deseo de mantener a la nación santa, que tiene que ver incluso con estar apartado, con ser saludable y ser distinta. ¿De acuerdo? Que no se nos olvide que para el Señor definitivamente va a ser necesario el deseo de aplicar esta consagración y esta santidad que implica incluso también la forma en la que se habría de comer. Te mando un abrazo grande, sigamos leyendo juntos. Bendiciones.